Para que no nos miren la cara. Es transparente. Enciende el ventilador, viejo, ahí no sale esa cosa. Ay, bueno, te doy 5 para No sirve. ya, mira, le voy a dar. Bueno, vamos a ver si ahora sí se escucha. Bueno, chicos, principiamos las actividades entonces, por favor. Yo quiero ver si está colocado dentro. Está en el intestino, cuídalo con enterogen. Bueno, pues yo diría que la psicología ambiental es una disciplina dentro de la psicología que estudia las relaciones recíprocas entre las personas y los ambientes que éstas habitan. En psicología ambiental distinguimos entre ambientes construidos y ambientes naturales, pero lo importante es la relación recíproca que se da entre estos dos elementos, la persona y el ambiente. O sea, analizamos por un lado tanto como las personas digamos, influyen sobre el ambiente, pero también cómo el ambiente influye sobre las personas. Digamos que lo que analizamos, ¿no? Básicamente es en qué medida pensamos, cómo pensamos sobre el ambiente, cómo sentimos y cómo actuamos. Y asimismo, cómo esas influencias ambientales pues, nos hacen pensar de una determinada manera hacia el ambiente, sentir de una determinada manera. Por tanto, cuando esas relaciones recíprocas no funcionan bien, entonces hablamos de que hay algo, pues, el malestar, digamos que trataríamos de solventar. Por ejemplo, con respecto a la degradación medioambiental, es evidente que la forma en que pensamos al respecto del ambiente, cómo sentimos y cómo nos comportamos, no funciona bien. Entonces, digamos que la psicología trataría de arreglar esa situación, ¿no? Cambiar la forma en que pensamos, cambiar la forma en que sentimos hacia el ambiente y cambiar la forma en que nos comportamos hacia él, ¿no? ¿Te hace sudar? Solo Rexona Clinical te ofrece 3 veces más protección en cualquier situación.
Gana dinero con el mejor banco de Guatemala. Sí, invierte en acciones del Banco Industrial. Genera un segundo ingreso sin... Básicamente, eh, he vinculado lo que tiene que ver con la teoría de representaciones sociales o el estudio sobre cómo la gente piensa y elabora construcciones simbólicas y significativas acerca del medio ambiente en diferentes tipos de contexto. Para ello, pues básicamente el concepto fundamental con el que trabajo, el concepto teórico, es el concepto de representación social, entendido como eso, como un conocimiento socialmente construido y elaborado y compartido por un conjunto de personas y que de alguna manera nos permiten entender el por qué la gente se comporta de una manera determinada en relación a ese conocimiento que han construido en la interacción diaria, en el conocimiento acerca de lo que hacen o difunden los medios de comunicación, la televisión, la prensa, pues es un poco esa idea, ¿no? Ese concepto que viene de la psicología social llevado al ámbito de la psicología ambiental. Un caso en concreto que me gustaría mencionar es el proceso de reforma de un espacio público de la ciudad de Barcelona, que es una plaza muy céntrica, llamada la Plaza Lesseps, la cual ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo de los últimos años, de los últimos tiempos, y siempre ha habido una cierta queja acerca de los ciudadanos de cómo ha quedado esa plaza en las distintas transformaciones. Lo que hemos hecho es documentar lo que ha sido la última reforma y hemos tratado de analizar desde diferentes perspectivas qué pasa con esa plaza, por qué finalmente no se casan o no se llegan a las expectativas deseadas. Concentrándonos en un análisis de prensa durante el último proceso, hemos observado que hay un proceso como de amplificación de los medios de comunicación acerca de cómo ha quedado la plaza y de cómo debería haber quedado la plaza. Y este proceso de amplificación hace que la gente al final termine quizás desarrollando una determinada serie de ideas o de expectativas que pueden incluso ser usadas a nivel político para establecer un cierto debate entre diferentes partidos políticos. Bueno, hemos observado cómo ha sido reflejado en los medios, en particular en la prensa, este proceso de transformación que ha sufrido la plaza. Durante un año completo hemos observado qué ha sucedido, ¿no? Que ha difundido la prensa sobre este proceso y las posturas de los diferentes actores sociales. Hay una tendencia a amplificar pues, la parte negativa de este proceso de reforma urbana, ¿no? Porque ya todos lo sabemos, los medios tienden de alguna manera a fijar la atención sobre lo que es negativo y poco sobre lo que es positivo. Pues esta tendencia un poco a negativizar o a acrecentar esos elementos negativos hace que la gente termine no asumiendo, no incorporando esa transformación como un elemento positivo, como un elemento que se ha trabajado desde los diferentes tipos de sectores para tratar de buscar un diseño que realmente sea en beneficio de todos, de un bien colectivo, en donde han participado pues, diferentes tipos de personas vinculadas a este espacio público en particular. Lo voy a cambiar otro.
Oye, ¿alguna vez te has preguntado si el espacio es capaz de generar emociones con tan solo observarlo? Si los colores pueden afectar nuestra percepción, lo que hacemos y sentimos, o alguna vez has procrastinado alguna actividad, alguna tarea o algún trabajo porque encuentras algún pretexto como que la ventilación y la iluminación no es la correcta o que el perro se comió tu tarea. Pues déjame decirte que sí, esto manipula tu forma de trabajar y de pensar. Puede que este video te ayude a tu problema. Casi todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido partícipes de experiencias similares. Hola, mi nombre es Octavio y esto es Entender Arquitectura. En esta ocasión hablaremos lo que es la psicología del espacio. A lo largo de nuestras vidas hemos desarrollado actividades en interiores y en exteriores. Y sí, con ello también quiero decir que son esenciales, afectando nuestro comportamiento. Y es por eso que influye en nuestra percepción. De hecho, hay un recurso muy bueno y muy bien utilizado de ello, y esto es en el cine. Y es que el color es muy importante porque proporciona una gran cantidad de información que se puede traducir en emociones. Y obviamente las películas no son la excepción. La pregunta aquí sería, ¿qué transmite un determinado color? Muchos han buscado y dedicado mucho tiempo en analizar cómo funciona la psicología del color como un elemento, pero casi todos llegan a la misma conclusión. Cada espacio está específicamente diseñado para provocar una reacción en el espectador. El tema del color depende de la percepción del entorno en que se encuentra. Como por ejemplo estas escenas que están inspiradas en pinturas, porque también utilizan este recurso que es la paleta de colores para interpretar una emoción. Pero en el caso del cine, se puede interpretar diferentes emociones gracias al contexto, al espacio y obviamente a la paleta de colores. También como hemos observado, la iluminación, la escala, las proporciones, la acústica, los materiales y en general todo el entorno se desenvuelve e interactúa con el usuario gracias a los sentidos. Sí, porque los sentidos permiten obtener diferentes experiencias. Y a todo este análisis, tal vez un poco rebuscado, se le conoce como la psicología del espacio. Y bueno, ya te expliqué un poco de lo que es la psicología del espacio. Y tú tal vez te estés preguntando, bueno, ¿y nosotros como arquitectos qué debemos hacer? Y bueno, nosotros como arquitectos tenemos el trabajo de crear espacios confortables, seguros y que estén enfocados a lo que es ser un humano. Ese es nuestro trabajo, porque cualquier espacio se rige con la misma lógica. Tiene que crear un gran impacto en la forma en que actuamos y sentimos. De modo que el diseño es un gran aliado siempre y cuando se consideren las necesidades sociales y psicológicas de los usuarios. Y también tal vez te estás preguntando, ¿cómo es que los comportamientos pueden ser influenciados por los ambientes? De hecho, tal vez no lo sabías, pero en 1982 la OMS utilizó el término de síndrome del edificio enfermo. Sí, para diagnosticar a todos los edificios que ocasionaban aquellas enfermedades, por la mala ventilación, temperaturas elevadas, gases cuyo origen es químico, y evidentemente por la mala higiene. Esto provocaba grandes afecciones en el organismo, pero esto no es todo. Se dice que en 1928 a 1959 fue una gran época para la arquitectura, porque preparó el terreno para construcciones que mostrarían materiales modernos y una función constructiva, bastante desarrollada de hecho para ese tiempo. Y si tú crees que es la primera vez que hemos vivido en una pandemia, pues la realidad no. En 1918 surgió una enfermedad que fue una pandemia global, conocida como la Gran Epidemia o la Gran Epidemia de Gripe o gripe española.
Y esta enfermedad se propagó a finales de la Primera Guerra Mundial y ya se sabía que existía, pero preferimos seguir en guerra e hicimos caso omiso a esto. Y una de las grandes razones por la que se propagó muy rápido fue porque esta bacteria habitaba en los lugares más oscuros con poca ventilación. Y repito, la razón por la que pasaba esto era porque muchas de sus construcciones no estaban tan ventiladas. Un espacio de trabajo, sea una oficina, un despacho, un taller, una fábrica, eran espacios herméticos, muy poco provistos de aire, y donde se suponía que debía ser un sitio saludable para trabajar, eran compactos, cerrados y en algunos casos incómodos, tal como aquellas latas de sardinas. En mi opinión, era obvio que pasara esto, ya que previo a muchos acontecimientos, la revolución industrial y la forma de pensar que se tenía en dicha época reflejaba una sociedad mecánica. De hecho, esto se ve perfectamente reflejado en la película de Modern Times o Tiempos Modernos para la Banda, estrenada el año de 1936. Y como podemos ver, la intención, no solo como trabajador, sino como estudiante, como persona y ser humano, y en general cualquier usuario, era enfocarte en ser una máquina que hiciera ciertas actividades de forma repetitiva. De hecho, el modelo de educación de esa época era especializarte en una sola cosa, hacer ejercicios repetitivos, aprender datos de memoria y pero muy importante, cumplir órdenes. ¿No crees que esto ya lo hace una máquina? De hecho, a raíz de esto, el incremento de la importancia comenzó a generar que los espacios se enfocaran más a ser un mero reflejo del programa que la contenía, un reflejo de la misma sociedad, una ideología orientada al consumo, un ideal enfocado a hacer una estadística, un objeto, un número. Y así fue como los planes, no solo de los espacios, sino de las mismas ciudades, se rediseñaron para acomodar a la mayor cantidad de personas en casas, se orientaron hacia una producción veloz y el espacio y la comprensión psicológica quedaba en último o ningún plan. Y te has de preguntar, ¿por qué te cuento esto? Y es porque la relación de esperanza de vida y los edificios inteligentes es muy evidente. Hace unos años, de hecho en 1917, la esperanza de vida era hasta 60 años. Y si te pones a buscar en Spotify un podcast que habla precisamente de este tema, y no me están pagando por esto, que bueno fuera que lo hicieran, pero bueno, no es así, encontrarás una discursante llamada Paloma Navas Gutiérrez que explica cómo es que la esperanza de vida de hace unos años era de 60 y anterior a eso era menor. Hoy en día, en este año, se estima que la esperanza de vida no solo aumentó, sino que es de mejor calidad. La esperanza de vida actualmente es de 75 años, o sea, 15 años más de lo que se tenía hace unos años. Y menciona que el cambio de actitud de las personas hizo que envejecieran de forma saludable. ¿Y no crees que la arquitectura está también cambiando de la misma manera y nosotros no nos estamos dando cuenta? Pues a mi perspectiva, yo sí lo creo. De hecho, hay una frase dicha por el psicólogo alemán Viktor Frankl, o Franklin, bueno, perdón por mi alemán. Cuando somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Y si esta frase lo pasamos a la arquitectura, nos damos cuenta que de unos años para acá empezamos a analizar más la interacción y los comportamientos humanos en relación a su contexto, a su espacio, a entornos construidos. Obviamente, lo ideal es siempre incluir la naturaleza como aliado, porque aprendimos que el mensaje de un entorno puede impactar directamente el subconsciente de los seres humanos y desarrollar emociones mediante la percepción, tal como una película lo hace. El diseño de interior se convirtió en un valor fundamental del campo psicológico gracias a las geometrías del espacio. Imagínate, hay películas que te hacen llorar, que te hacen enojar con el protagonista, con el actor, con la actriz y la escena y todo. Entonces, tienes que ver series, tienes que hacerlo, hazlo, que no te importe lo que digan las personas, no me importa. Tú ves Netflix, ve Prime, ve todo lo que tú quieras, ve películas, series, aprende de ello. Porque el uso del espacio y la comprensión psicológica realmente vino hace unos cuantos años. Porque empezamos a contemplar como arquitectos
que la comodidad, la conexión social, la facilidad del movimiento y el sentir está netamente relacionado al espacio. Ojo, tampoco con esto quiero decir que aquella época era una época mala. No, todo lo contrario. Simplemente que nos desorientamos tal vez un poco como sociedad y dejamos aspectos humanos muy importantes de la arquitectura, tal vez de una forma muy subconsciente, imitando lo que la sociedad estaba transmitiendo en esa época, porque evidentemente arquitectos como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius habían analizado, después de que hubo un problema fuerte en la pandemia, que los edificios eran enfermos y se tenía que hacer un cambio en la arquitectura. Y el funcionalismo dentro de la arquitectura logró hacerlo. Por otra parte, se siguen aplicando los mismos principios de diseño, o sea, la alineación, el balance, la repetición, el vacío, la proximidad y los negativos. Y todo esto nos permite transmitir un sentimiento, estimular un ambiente, porque la intención es crear un espacio que estimule y proponga una mayor calidad de vida. Y no importa la escala realmente, una plaza comercial, una plaza, una casa, un taller, una oficina, edificios, departamentos, no importa. Yo solo te dejo la responsabilidad de que cuando diseñes un espacio, seas o no arquitecto, sé sensible, sé creativo y comprensivo con las personas que van a habitar ese espacio. Y por último, y muy importante, investiga. Sí, investiga. Tal vez lo que tú consideres que es cómodo, puede que para otra persona no lo sea. Siempre ponte los zapatos de las personas a quienes estás diseñando. Y que no sea una eterna discusión entre arquitecto y cliente, porque eso no va a quedar bien. Pero bueno, eso queda para otro video, definitivamente. Solo... Ok. ¿Cuáles son las tres formas con las que puedes mejorar la rentabilidad de tu negocio? La primera es reducir los costos, y esto es fácil y ya lo sabes. La segunda, Yo vengo acá a hacer algunas preguntas, que es, ¿puede el espacio condicionar cómo nos sentimos? Es más, ¿puede el espacio, el entorno que nos rodea, condicionar nuestras conductas, hacernos cambiar esa forma de manejarnos en ese lugar? Y más dramático aún, la pregunta es, ¿puede un espacio modificar nuestra mente? A estas preguntas, la neuroarquitectura dice que sí. Vamos a meternos un poquito en este tema hoy, que a mí me resulta fascinante. Este señor, Jonas Salk, como todos saben, fue el que descubrió la vacuna, o el que creó la vacuna contra la polio. Cuenta, ¿por qué lo traigo a colación? Se equivocó de congreso. No, es apropiado a este tema. Él estaba tratando de buscar justamente la cura para la polio y estaba en un sótano, en un laboratorio en Pittsburgh, donde él trabajaba. Realmente años no le encontraban la vuelta a la cura, cómo tenían el mecanismo para esta vacuna. Finalmente, cansado, Jonas Salk dijo, me voy de vacaciones, me voy a distraer. Y se fue ¿a dónde? A Italia, a Asís, ese convento de San Francisco, donde dijo, me voy a tomar un tiempo acá para un poco reflexionar y ver si puedo volver recargado de energía. Y recorriendo estos lugares, como ven, con los autos, los claustros altos, llenos de luz, esta paz que reinaba en estos claustros, acudió a él la fórmula para desentrañar cómo debería ser esta vacuna y cómo producirla, inclusive cómo producirla en serie. Entonces, cuando volvió, excitado, contento, a California, volvió con la convicción de que el espacio donde él había estado había influenciado positivamente en destrabar su mente para lograr el objetivo que estaba buscando, que era descubrir la vacuna. Entonces, cuando llegó a
a California, llamó a su amigo Louis Kahn, uno de los grandes arquitectos de toda la historia, y le dijo, ¿sabes qué? Entiendo que esto no sé cómo funciona, pero funciona empíricamente. Creo que tenemos que hacer un lugar, un instituto para la investigación, pero que tenga los conceptos de un lugar adecuado para que la innovación y la creatividad surjan. Entonces, este es el Instituto SAL que le diseñó Louis Kahn, que para la historia de la arquitectura es como el primer ejemplo de neuroarquitectura, ¿no? Consciente, porque es verdad que durante miles de años los arquitectos han utilizado los espacios para conmover de alguna forma, ¿no? No me quiero, obviamente, o sea, una iglesia gótica para decir algo, o bien usaron, en otros casos se ha usado, no sé, la arquitectura del Reich, que también está usada, absolutamente enfocada para producir efectos en la gente. Pero esta es la primera vez que se hizo, no en forma intuitiva, sino totalmente consecuente con una línea de pensamiento que era, vamos a hacer un lugar que esto funcione, y que funcione en favor de estas ideas que queremos desarrollar. Una de las características que tiene, aparte de ser el primer espacio de la primera obra de la neuroarquitectura, y esto estamos hablando de mediados de la década del 50, para que se remonten un poquito en ese momento, yo creo que también es el primer espacio que tuvo el primer Coffee Point. ¿Por qué dirán esto? Porque uno de los lugares que tenía era un lugar para que los científicos se encuentren a charlar, que era el lugar para tomar café y descansar. Y esto era una innovación absoluta en la época. Los que tenemos algunos años nos recordamos que el Coffee Point, que hoy es como la vedette de los espacios de trabajo, donde todos nos juntamos, socializamos, intercambiamos, nos conocemos, era el peor lugar de la oficina, era el lugar más oscuro, más chiquito, más incómodo, porque no quería que se vaya a perder el tiempo ahí. Entonces yo creo que este es el primer Coffee Point de la historia de la arquitectura, estaba acá en el Instituto SAL. Gana dinero con el mejor banco de Guatemala. Sí, invierte en acciones del Banco Industrial. Genera un segundo ingreso sin esfuerzo. Uno de los discípulos de Jonas Salk, es Cage. Y Cage escribió las investigaciones sobre neurociencias, siguieron en este instituto, y él escribió este prólogo a un libro que se llama Brain Landscape. Y él dice, afirmo que el diseño arquitectónico puede cambiar nuestro cerebro y afectar nuestro comportamiento. La estructura del entorno, la casa en la que vivimos, los lugares donde trabajamos, los lugares donde jugamos, los edificios donde trabajamos, pueden cambiar nuestros cerebros y afectar nuestro comportamiento. Al diseñar, los arquitectos pueden actuar en nuestros cerebros. Y los arquitectos que estén en esta sala, digo, bueno, ya tenían pocos problemas, ahora tenemos que lidiar con afectar los cerebros de nuestros clientes. En una de esas nos sirve para que nos paguen más, ¿no? Pero todavía no descubrimos cómo es el mecanismo. Entonces, ¿qué es la neuroarquitectura? Es ese diálogo que hay entre la mente y los espacios. Hay un ida y vuelta entre lo que el espacio propone y cómo lo decodifica la mente. Hoy por hoy tenemos formas de monitorear lo que pasa en el cerebro. En la actividad cerebral, qué zonas se activan, qué zonas se desactivan, y entender cuáles son estas causas y efectos para poder, en definitiva, con nuestro acto de diseño o nuestro acto proyectual, influir en forma positiva o no dentro de la cabeza de los usuarios de esos espacios. Les voy a comentar brevemente 6 hechos que nos enseña la neuroarquitectura. Estos son a partir de estudios, mediciones, cosas que se hicieron empíricamente y después se comprobaron científicamente.
Primer hecho. Acá en Londres se hizo un experimento que tenía que ver con armar un mismo test que arrojaba resultados positivos o negativos sobre un grupo de personas y le fueron cambiando el espacio de trabajo, el espacio donde hacían ese test. El primero era un espacio, llamémoslo austero, simple, tenía un escritorio, una silla, podía normal, no era ni lindo ni feo, neutro diría yo. El segundo lo decoraron, lo enriquecieron, le pusieron cuadros, plantas, le dieron un poquito de onda y volvieron a medir ahí. Y la tercera opción que les dieron fue acomoden este lugar como les guste más. Primero y después hagan el test. El resultado fue este gráfico que les muestro, que tiene que ver con que en la medida que pasábamos de un espacio austero a enriquecido, a empoderado, esto es empoderado, yo armo el lugar como más me gusta a mí, la productividad, las respuestas positivas fueron aumentando hasta 32%. Desde el punto de vista, cuando hablamos de productividad en un espacio de trabajo, imagínense si nuestros equipos de trabajo pueden ser un 32% más productivos simplemente por el impacto que tienen el espacio en su comportamiento, en sus capacidades, en cómo ellos se sienten para hacer esa actividad. Entonces hay ejemplos como este. Este es un ejemplo de total empoderamiento del lugar. Que llego, me lo instalo como me gusta. Y esto es una oficina actual, no es una oficina vieja. Esta es una oficina de una empresa que se llama Zappos. Y ahí en Zappos uno puede llevar lo que quiera a la oficina, e instalarse y poner Hello Kitty y está todo bien. Y esto es una forma de la gente de tomar posesión, empoderarse del lugar. Pero hay otras formas para no quedarnos sin trabajo, que son más tranquilizantes. Esto es las oficinas de Airbnb. Pero no es cualquier parte de la oficina. Esto es el call center de Airbnb. Y esto es lo interesante. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver los call centers, que son boxes como de cubículos para las gallinas donde comen, es muy parecido, que están todo el día ahí aislados, conectados y con alta demanda, ¿no? Porque realmente el trabajo de call center debe ser uno de los más ingratos que hay, porque te llaman solamente para insultarte, más o menos. A la segunda que no le respondes ya te están... Airbnb quiere generar otra experiencia, se habló mucho de la experiencia de los usuarios y de los clientes. Acá tenemos un buen ejemplo. ¿Cuál es el secreto acá? La gente, como tienen equipos móviles, pueden trabajar desde cualquier lugar de la oficina. No necesitan estar sentados en el cubículo. Esto es una forma de empoderamiento. Otro ejemplo. Esto es cómo nosotros percibimos el espacio. Un espacio básicamente se percibe por las referencias que nosotros tenemos. Así como nuestra cabeza va construyendo el espacio, uno va recorriendo el espacio y va teniendo puntos de referencia que le ayudan a ubicarse en ese lugar y a entenderlo. Es más, nuestra cabeza activa patrones distintos en lo neuronal si recorre el mismo espacio para un lado o si lo recorre a la inversa. Cuando la cabeza nos percibe como dos lugares distintos. Entonces, esto es muy importante cuando hablamos de cómo yo me manejo un espacio, cómo lo controlo, porque el control me da bienestar. Cuanto más puedo controlar el espacio en el que me muevo, más cómodo me siento. Entonces, un espacio que yo no controlo, esto le doy el ejemplo de los aeropuertos, ¿no? Aeropuertos uno llega estresado, siempre corriendo, que tiene que hacer una cantidad, despachar las valijas, y encuentra, especialmente los aeropuertos grandes, ubicarse en aeropuertos, ¿dónde tengo que ir? ¿Cómo me tengo que manejar? Hace esto a cómo yo entiendo el espacio y cómo me ubico en él. Esto, en la medida que yo lo pueda controlar, me baja el estrés.
cuando yo tengo espacios de este tipo, donde es casi circule por acá, pasa por acá y vaya por acá, esto es un tipo de casi como el laberinto de los ratones, ¿no? Vamos por acá y después no puedo ir por otro lugar. Esto me genera un patrón neuronal. Sin embargo, si yo tengo un espacio donde yo lo puedo recorrer libremente y explorar, yo me apropio del espacio, lo entiendo mejor y por ende mi nivel de control sobre el lugar es mayor. No necesito que me marquen la circulación. Yo voy entendiendo el espacio mucho más, en forma mucho más rica y, que si fuera simplemente un espacio unidireccional. Tercero, ¿cómo nos afecta la altura de los lugares? Hay un estudio, esto creo que fue en, déjame acordar, me olvidé en qué universidad se hizo, en Estados Unidos, en Minnesota, donde hicieron también unos test, unas mediciones, sobre qué pasaba con la resolución de los problemas de acuerdo a la altura del cielo raso. Alguien que puede resolver un problema, no me jodan, lo puede resolver con cielo raso alto, cielo raso bajo. Está en la capacidad de las personas, pero lo que estamos hablando es cómo nosotros favorecemos y generamos las condiciones para que esas capacidades fluyan en mejor manera. Jonas Salk era el mismo que estaba en su sótano de Pittsburgh tratando de resolver un tema que después pudo resolver en el convento de San Francisco. Era el mismo, tan inteligente en un lado o en otro. Lo que cambió fue el lugar. Entonces, este estudio lo que muestra es que los espacios que tienen altura alta promueven el pensamiento abstracto y por ende un pensamiento más creativo. Mientras tanto, que los espacios más bajos, más contenidos, es mejor para la sensación de que me siento más contenido, puedo poner más foco en el trabajo que estoy haciendo. Entonces, cualquier trabajo de concentración, es mejor hacerlo en un lugar con cielo raso más bajo y cualquier lugar donde yo necesito que la innovación, la creatividad florezca, es mejor tener un cielo raso más alto. Cuarto, esta es una foto de una oficina que la hemos visto 1000 veces, ¿no? Cubículos, compartimentada. Pero ¿cuál es el problema aquí? La gente no se puede ver. El hecho de que no se puede... la conexión visual, a pesar de toda la tecnología, lo siento, Matías, a pesar de toda la tecnología, sigue siendo la principal forma de relacionarnos con las otras personas, en lo social y en lo cultural. Entonces, las personas necesitamos mirarnos, ¿por qué necesitamos mirarnos? Porque necesitamos conectarnos. ¿Por qué necesitamos conectarnos? Para conocernos, saber quién es el otro. Se está hablando del trabajo colaborativo todo el tiempo, pero el trabajo colaborativo, está bien, hay muchas plataformas que funcionan muy bien al respecto, pero si yo no sé qué pedirle al otro, cómo pedírselo, porque no lo conozco, no sé si se lo tengo que pedir en forma muy amable, si tengo que lograr cómo lo involucro en una idea, o qué puedo esperar de esa persona y qué la otra persona puede esperar de mí. Difícilmente podemos trabajar juntos o conseguir resultados. Entonces, necesitamos conocernos, necesitamos vernos la cara y conectarnos. ¿Qué pasa cuando dos personas se miran? Bueno, la neurociencia nos descubre, y no hace muchos años, fue 1996, que existen unas neuronas que se llaman espejo, que alguna vez, seguramente muchos la habrán escuchado hablar. Las neuronas espejo son unas neuronas muy especializadas que se activan cuando yo miro a otra persona y tienen que ver con la empatía, tienen que ver con la imitación. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, cuando vamos al cine, vemos una escena romántica, ¿no? Y nos emocionamos. Yo lloro con la escena romántica. No, mentira. Pero como voy con mi mujer que sí llora, es porque uno, cuando siente la emoción, siente el dolor también del otro. Estos son pero no está pasando a nosotros, está pasando en la película. Estas son las neuronas espejos, pero también son las responsables de la imitación, son por las cuales los niños aprenden. Entonces, ¿y por qué después se parecen tantos a los hijos a los padres? Porque los ven hasta cómo hablan, cómo modulan, cómo gesticulan. Se aprenden por imitación.
Es tan fuerte este tema, claro, me estaba olvidando de poner esta imagen, que es una oficina donde nos podemos ver. Nos podemos ver, podemos conectar y podemos trabajar en equipo. La otra, realmente, casi, yo diría, es el pedido que nos hacen permanentemente. Quiero mi lugar, quiero mi espacio, quiero que a mí, si no, no me puedo concentrar, quizás no puedo hacer una llamada por teléfono. Okay, pero no puedes hacer lo más importante, que es saber con quién es tu equipo y con cómo vas a trabajar. Entonces, las neuronas espejos son, se han definido inclusive como los ladrillos que construyen nuestra cultura. Son cada imitación, cada contacto, cada imitación son los que van construyendo la cultura. Otro de los temas que hemos estado hablando acá, la cultura de la organización, su identidad. 5. Tema las formas. Nosotros tenemos un órgano que se llama la amígdala, que no son las amígdalas de la garganta, son las que están en la cabeza. Por eso alguien dirá, yo no tengo problema porque a mí me la sacaron las amígdalas. No, en este caso sería grave que te la saquen. Es una estructura que está en el cerebro que está relacionada con el miedo. Es lo que activa cuando nosotros tenemos ante un momento, digamos, que nos sentimos inseguros, se activa la amígdala. Y se descubrió que las formas agudas activan mucho más la amígdala que las formas curvas, suaves. Entonces, de nuevo, los espacios, ¿cómo nosotros diseñamos espacios? Si yo quiero diseñar un espacio para estar alerto, activo, concentrado, yo necesito un lugar realmente que tenga formas más geométricas agudas. Sin embargo, si necesito un lugar que me contenga, que me dé calma, que me baje el estrés, necesito casi como mi oficina útero, ¿no? Suave, redonda, bullidita. Entonces las formas también hacen a la sensación, nos activan nuestro cerebro de cómo nos sentimos en ese lugar. 6. Acá les presento a mi amigo cavernícola puesto en una oficina moderna. ¿Por qué lo traigo acá? Lo traje viajando en el tiempo. Porque la realidad es que por más nuevos tiempos y nuevas tecnologías que nosotros tengamos, seguimos siendo, desde el punto de vista genético, de nuestra evolución genética, seguimos siendo cavernícolas. ¿Por qué digo que seguimos cavernícolas? Porque cómo ha sido nuestra formación genética que se fue modelando durante miles de millones de años. ¿Y esto qué era? Para adaptarnos a un mundo natural, a un mundo donde nosotros estamos, no sé, corriendo a los jabalíes, recolectando, vivíamos al aire libre, en contacto permanente con la naturaleza. Y así fue toda nuestra estructura genética, nuestro cerebro fue preparado para eso. Pero de repente, hace escasos 200 años, a partir de la Revolución Industrial, nosotros nos hemos confinado a espacios artificiales. Vivimos todo el tiempo, es una excepción que estemos afuera, estamos todo el tiempo adentro. Pero esto lo que hace es producir en nuestro organismo una reacción. Mucho tiene que ver con el estrés que hablaba él, ¿no? Cómo nosotros pasamos de un organismo, una estructura mental, genética, pensada para interrelacionar con un mundo natural, a pasar casi en un suspiro, desde el punto de vista 200 años en la evolución genética, es absolutamente nada, a confinarnos a estar horas y horas en un espacio artificial. Esto nos genera una cantidad de trastornos desde que no me muevo, el sedentarismo, con todas sus enfermedades cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, pero también una cantidad de fobias que me producen por estar encerrado. Y no les hablo de las toxinas que respiramos con todos los materiales artificiales que estamos acá. Entonces, eso nos produce alergias, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los trucos que nosotros tenemos que hacer como diseñadores es cómo traemos el mundo natural adentro de la oficina. Le voy a mostrar ejemplos muy sencillos
y que involucran cosas que estamos hablando es, diría, vista al exterior, ¿no? Vista al horizonte, contacto con la luz natural que regula nuestro biorritmo, colores y texturas naturales trayendo a la oficina. Ya estamos viendo un ejemplo. Patrones naturales, como esa trama que está ahí en el fondo, que tiene que ver con patrones que tienen que ver con la naturaleza. Todas esas cosas nos recrean de alguna forma, engañan a nuestra cabeza pensando que estamos más en contacto con la naturaleza. Acá era otro ejemplo del tipo. Les quiero mostrar un video que yo creo que resume bien estas dos posiciones. Son dos museos. Uno es no sé qué pasó con fíjate si lo tenés por ahí. Uno tiene que ver, este es el Museo de Shanghái de Ciencias Naturales. Este es un museo que celebra la vida, básicamente está pensado para eso, ciencias naturales. Y creo que a través de la imagen ustedes pueden percibir un poco cómo la arquitectura está en función del diseño, está en función de lo que se quiere transmitir. Pero a continuación vamos a ver el Museo Judío de Berlín, que en palabras de su autor quería provocar la ausencia y el vacío. Y si uno entra al museo de Berlín, a este museo en Berlín, realmente la sensación de angustia es real. Y el espacio es lo que nos ha manipulado a sentirnos. Esto que decía al principio, ¿puede el espacio condicionar cómo nos sentimos, cómo nos comportamos? Bueno, efectivamente, estos son dos muy buenos ejemplos. El ejemplo del museo de este museo de Berlín fue tan potente que cuando se terminó el museo, todavía no, la comisión que trabajaba en poner los elementos dentro del museo, no se ponía de acuerdo, qué ponemos, qué no ponemos, si hacemos esto, hacemos lo otro, pero el edificio estaba listo. Y hubo tanta presión de los vecinos, bueno, ya tiene edificio, tuvimos varios años en obra, bueno, ábranlo. Finalmente lo abrieron, pero vacío. Y fue un éxito. Y fue un éxito porque el edificio era el contenido mismo. El continente y el contenido eran el mismo. El mismo edificio hablaba por sí mismo. En definitiva, la idea de esta charla es que la arquitectura se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta. Si no, no va por separado. Esta es una frase que tomé de Tada Bando, con la cual no puedo dejar de compartir. Yo creo que con toda esta información que estamos teniendo ahora de la neurociencia, seguramente vamos a tener mejores elementos para hacer mejores proyectos para quienes, no para nuestro lucimiento como profesionales, sino para que las personas que usen estos lugares que nosotros diseñamos tengan una mucha mejor experiencia de uso. Gracias por todo. Bien, vamos a empezar este tema. No, espérate. Qué rico. Muy buena. El tema es manifestaciones de los sentimientos a través del espacio. Acá hay un tema que también quiero relacionarlo.
Dentro de ello, los ambientes dice conducta, macrounificador, ambientes físicos, distancias tonales, influencia del ambiente, entorno físico en la vida de las personas, punto de vista adaptativo, el modo holístico del ambiente, el entorno físico, las personas y la transacción personal en el ambiente. En el caso del diseño arquitectónico que cada uno de ustedes va desarrollando con el tiempo, están en diferentes etapas, ¿verdad? Y ello también nos va a ir permitiendo poder no solo relacionar esa importancia entre lo que es el concepto del espacio, ¿sí? Del espacio. Pero, sin embargo, el planteamiento que está haciendo acá la persona que relacionó el tema, da a conocer que también ya hay otras maneras, ¿verdad?, de enseñar. Y dentro de eso, pues, hay cierto tipo de conceptos en los cuales quizás no están empleando una metodología, como la que estamos nosotros acá, sino que es otra, de la cual por el manifiesto dice ahí cierto tipo de respuestas con espacios posiblemente más altos, más cerrados, puros, más abiertos. Y luego también hay otro tipo de arquitectura que va siendo un poco más sistematizada, ¿verdad? A través de computadoras, y que pueda de alguna manera quizás sentir que ese conocimiento, porque la persona va a tener que buscar esa sensación de lo que estoy viviendo para que me enseñe, ¿sí? Ya, tenemos un tema aquí que hay grupos de diseño 4, ¿sí? 4, y diseño 2. Entonces, hay algo de diseño 5 por aquí, y diseño 6. Entonces, está en este intermedio, ¿verdad? Por favor, no sé si alguien del grupo de acá participó hace creo que unas 2 o 3 semanas en una presentación que hay unas personas que quisieron de hacer, pero que de hecho hicieron unas presentaciones sobre el diseño. ¿Alguno de ustedes participó de él? Pero no, bueno, a mí me comentaron que unas personas. ¿Fue usted? No sé, digamos, yo tuve un poquito el comentario que compañeros, digamos, del primer ingreso. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ustedes pudieron percibir de esos temas que vieron ellos? Pues dice, habló de la digamos, porque se hablaba ahí. Parte de la cultura, todo la te quiero que proyecta con un diseñando que fue lo que de la charla que me interesa, sobre carisma de los muchachos, digamos, de alguna manera, ser el primer año todavía más, que estaban entrando en un proceso como decir, esto es lo último, ¿verdad? Y entonces, a mí vamos cambiando el concepto entre cómo nosotros vamos entendiendo la cultura y cómo en un momento dado la tenemos que implementar. El tema es en qué momento va a cambiar esto puede ser así, una metodología que es otro tipo de enseñanza y que va a un ordenamiento
Unos son de carácter social, otros son de carácter, vamos a decir, espacial, pero hay interrelacionado el concepto del uso de ese espacio. Lo que decía el compañero, digamos, el tema un tema de un proceso de sistema, ¿verdad? A nivel de identificación, pues vaya a brindar una respuesta lógica con espacios cerrados o con espacios abiertos. ¿Sí? Porque ahí mencionaba el tema de cómo ya mentalmente uno lo está condicionando, pues, a tener otro tipo de condiciones especiales, pues, las expectativas. ¿Sí? Este tema donde el concepto del proceso o el pensamiento de uno, no sé si va a ser así, donde le van a transmitir a uno posiblemente no sensaciones, emociones, para lo que puede ser un espacio. Ustedes como arquitectos, me imagino que también en el momento que están proponiendo algo, se emocionan, lo plantean, su cliente les busca, pues sí, esa es la relación que se da. Y la gente llega pues, también con un proceso de una necesidad. Podemos hablar de un espacio ya en nuestra vivienda, o podemos hablar de otro espacio a través de lo que desarrollemos en el campo, en las oficinas. ¿Cómo lo ven ustedes así? ¿Será que esto va a cambiar o vamos a seguir en un proceso de formación en el cual para nosotros hoy, hacia ustedes, les damos una serie de procesos metodológicos donde conmigo lo que hacemos es unos temas. Por un lado, identificamos el tipo de proyecto que queremos relacionar. Y ese tipo de proyecto lleva, vamos a decir así, de acuerdo a las diferentes necesidades, un ordenamiento de cómo llegar, ¿verdad?, a ese punto. Entonces, eso tiene un proceso de diagnóstico, tiene un proceso de análisis, y en algunos otros momentos uno va al campo y evalúa pues todas esas propuestas. ¿Sí? El tema también es que toda parte con grupos que hemos ido trabajando ya a nivel de diseño 8 y diseño 9, una de las situaciones también es que la pandemia nos fue provocando, fíjense que también otro montón de temas. Ese distanciamiento, ese no tener esa comunicación directa entre diseño, entre dibujos, porque al final es un poco de receso. ¿Sí? Un poco de receso de la gente que puede asistir y quienes sí continuamos de alguna manera a nivel digital, pues se da, pero también ya no hubo esa comunicación como estamos haciendo ahora. ¿Sí? Entonces, para los que están en este diseño inicial, ¿cómo lo vamos a decir? ¿Cómo ha sido esa comparación entre los primeros? Ustedes tienen el diseño 4, desde que fue la pandemia entraron, no, con ese proceso de diseño, antes de la pandemia. Pero antes de la pandemia ya estaba en diseño, ¿cuál? Bueno, ya estaba en diseño 1. Pero ¿cómo es que han pasado 3 años y este es el 4? Es decir, pues estuvieron... fueron 2 diseños en línea. 2 diseños en línea. Y este que es el 4 en presencial. ¿Y hubo un cambio entre ese diseño inicial en la pandemia? Sí, tal vez una enseñanza más a fondo. ¿Un poco más? Una enseñanza más a fondo de lo que es el tema. Porque, más a fondo. O sea, analizaron de dónde viene ese proceso. La metodología es la misma. Sí, es la misma metodología, pero por el simple hecho de estar virtual, tal vez uno no se concentraba de la misma manera que se concentra estando con la misma. Ok, o sea que en ese momento, como que se desconectaba. desconectaba uno.
Eso ayudó, posiblemente no. No. Nosotros, en un tema virtual, también lo percibimos así. Pero nosotros ya teníamos esa importancia, esa necesidad de retornar a la actividad física. ¿Sí? Porque siento que por ahí, no, que esa percepción de cómo manejar el espacio, esa sensación, cómo peligrar urgente. Y tanto por ejemplo, en línea las asesorías, como no era lo mismo una entrega presencial que una virtual. No se calificaba lo mismo, no podía como Porque cuando uno viene presencial, usted trae su presentación, y se la asesora, está bien, está mal, se puede modificar, o técnicas que podemos utilizar, mientras que virtualmente uno solo subía, él calificaba, pero estaba bien, estaba mal, te quedaba con mi toque. Allá bien solo las notas. Y el diseño de acá, el diseño 1 que ustedes estuvieron, existió también esa como, no sé, tal vez más el tema de distanciamiento. Lo que está hablando, lo que también les diré ahora, pero cuánto era más o menos, por ejemplo, si uno ponía el comedor, cuánto le podía dar el comedor, depende cuánto suave iba a ver el comedor, Claro. y el área de circulación, todo eso lo enseñaron en diseño para que no fuera. Pero yo me pregunto, ¿de dónde salieron propuestas de decir vamos a implementar ahorita una eso le llevó el análisis del sistema de espacial, etcétera, parte del diseño 1 fue una propuesta, por ejemplo, de parada de luces. ¿Sí? ¿Qué decía? Yo recibí y me acuerdo que el proyecto fue un classroom. Ajá. Yo estoy entonces, cuando nos tocó ya de pasar los días, yo también les voy a pasar las tetas, aunque de un día para otro, varios que eran ustedes. Y ella, para hacer esa cuestión, me acuerdo que nosotros estábamos una visita a Guate para que viajáramos al centro. Y nos dijo que podíamos hacer eso para que nosotros pudiéramos diseñar como las 4 paredes que le dicen. Ok, tuviéramos una experiencia más que ha sido adaptar a la gente que no tiene el dinero para movilizarse en carro, porque usualmente uno solo dice hay que añadir parqueo en los, así como ahorita hay un centro comercial, pero hasta después uno se da cuenta que no hay gente que llega en bus. Hay gente que también necesita pasarela para acá. Sí, por lo menos acá no se vive el tema. Acá lo que tiene, no le ha gustado, que digo, ese fue lo que se fue a hacer. Acá hay cuates distintas, ya se cada uno sus paradas, está por sectores, pero digamos, una solución espacial, el dióxido, la propuesta, el espacio para estudiar, para la gente usar el espacio, porque la gente porque la idea es saber aplicar una metodología, como la que tienen ustedes en y digo esto porque en algún momento como que el tiempo nos fue también limitando muchas cosas, porque decía aquí los compañeros del año 4, que como que se perdió esa comunicación del diseño en sí, en la evaluación física en sí, ¿verdad? También se da mucho. Pero fíjense que el tema de maquetas, de alguna manera,
es un concepto de estudiar ese espacio y formularlo a través de un determinado punto, un determinado plan, y elaborar a la escala y organizar de vida. ¿Sí? Lo que ahí aprendemos de alguna manera es a saber, de acuerdo a la escala, saber proporcionar, hacer relación de esta proporción, y lo que sí debe tener uno ahí es el utilizar los instrumentos adecuados. Una buena cuchilla, una cuchilla que no se puede cortar, que no puede cortar parado porque puede variedad, ¿verdad? El saberlo pegar, el saberlo armar. Es muy bonito este tema del modelaje. Yo muchas veces en proyectos de desarrollo, ya como antes, este tipo de ejemplo para ver cómo va a quedar. Este es el volumen donde uno a veces en la parte de la industria a veces va a quedar. Ya cuando entramos a esta etapa del negocio, aquí va a ser que es más total, a veces cosas que las da, pues ya lo ve uno de esta manera. Sin embargo, para no hablemos de nada, tema de el tema de la administración, de la actual, y era esta lección. La gente de día va a hacer así, ya veo que no te necesitas para esto. El tema es cómo vamos a ver, cómo vamos a solicitar que se necesita un espacio, un cliente. Hablamos de la unidad de vivienda porque quizás es el mayor requerimiento que hay en todo el mes. ¿Verdad? Nos va a adecuar de acuerdo a la condición, al espacio, al tiempo, al lugar, a la necesidad. ¿Verdad? Pero, ¿será que el tema de resolverlo a través, vamos a decir, de una respuesta que me dé una computadora a un cliente, ustedes lo están viviendo de ustedes, ¿verdad? Y lo que ustedes van a llevar en un proceso metodológico, y van a emplear el resultado, obviamente, por una respuesta que se da. Ese es el tema correcto. ¿Cómo va a ser para ustedes entonces esa respuesta? De acuerdo a lo que estamos viendo. Usted está hablando por la versión general, por el AI ahora. De la tecnología que está en el título. No. Sí, como mencionaba, hablamos de plantear un espacio y este es el foro de ustedes. Y le analizaron esa parte interna que requiere el tipo de espacio que utiliza para una vivienda de 2 o 3 personas. Una tema de área social, un tema de área informativa, un tema de área privada. Esas cosas que no hemos hablado, ¿cómo lo ves desde la gente? Eso, el hecho de conocer una metodología análoga, de hecho, facilita mucho lo que es la cuestión de venta, porque nosotros nos vamos a dar resultado que las personas que no tienen la escritura pueden visualizar un espacio solo con describirlo. Al menos, yo sé que si yo le describo un espacio a usted, sé que con su experiencia la construcción probablemente me va a entender y va a estar visualizando lo mismo que yo. Pero como hablarle a un cliente que no tiene nada de conocimiento con respecto al área constructiva, pues va a ser una pérdida de tiempo, por decir, por eso tenemos que tener esa habilidad manual de nosotros representar de un cotejo rápido, ¿no? Para que él comprenda de lo que nosotros estamos hablando. ¿Sí? ¿Lo entiende la persona que no es determinado? Sí, con el uso de metodología análoga. O sea, pues hay una presentación a través de una figura, a través de un plano, a través de... ¿Verdad? Y se casualmente, si lo hicieron, porque es de alguna manera, una manera de interpretar saqueo como específico. Pero las personas muchas veces que no son estudiados que quieren, cuando se representa una propuesta, una planta,
Mire, voy a hacer en esto, yo tengo algunas observaciones. La gente muy brava, la aguanta, la ve como una elevación, porque usted dirá, bueno, y esto es lo que visualiza, es una elevación. ¿Qué mira ahí? Mira la cabeza, se lo está viendo la cabeza, pero no visualiza ese que El ambiente. del ambiente, con la circulación que les pasa. Por eso digo que el saber dibujar y todo eso es necesario para volver, al menos en mi experiencia. Cuando uno crea un bosquejo rapidito, ¿no? Para que entienda más o menos lo que uno quiere proyectar en el proyecto, valga la redundancia, ayuda bastante a aprender, porque ahí uno logra entenderlo uno que uno quiere, y en ese momento usted no va a agarrar la computadora y va a dibujar todo rápido. Claro. Entonces, por eso siempre está esa habilidad de esa habilidad de Claro, claro. El tema es ese, ¿verdad? ¿Cómo con el tiempo ese concepto pueda variar completamente la manera? O sea, decir, un compañero quizás a través de una letra, quizás a través de otros amigos. Usted también va a suceder. Alguien me preguntaba, entonces, los muchachos, sobre todo los turistas que entran a la parte del grupo uno de la parte de metodología. Entonces, se alegre, vamos a trabajar de esa manera. O sea, ellos ya quisieran tener esa base de conceptos que pero no pasaron por ahí en esta etapa, sino que ya tener el planteamiento con una respuesta inmediata. Y yo pienso que en un trabajo de eso tiene que llevar eso a nivel de formación universitaria, local, nacional, vamos a decir, del sector latinoamericano, etc. Eso preguntaba si la persona que había procedido era con este tipo de información técnica, moderna, etcétera, ¿verdad? Y que de alguna manera pueda ser aplicada. ¿Verdad? ¿Sí? Porque creo que hicieron también algunos ejercicios, ¿verdad? De una sobre el espacio, y buscar, digamos, como centro, punto de equilibrio para encontrar de alguna manera ciertos posicionamientos de ustedes pidieron física, encontrar el punto de equilibrio no necesariamente va a ser el punto donde está el círculo de ese cuadrado, que va a ser la mitad de esto es equilibrio para evaluar, va a ser bien, seguir, pero en fin, como ver ya a la humedad. Sí. Es de la historia ¿Qué cosa? las abuelitas ¿Qué dicen las abuelitas de la humedad? Ah. Y si no huele a la tierra y siente sabroso el olor. Okay. Bien. Entonces, dentro de este tema, vamos a completar. La noche. Vamos a leer 2 páginas. ¿Parece? ¿Quién va en moto? No se vaya. ¿Qué es aquí? ¿Por qué es a descansar aquí? Imagínense, se va a mojar, va a oler, ¿qué? Tierra mojada. No. Ok. Manifestaciones, dice, de los sentimientos a través del espacio. ¿Sí? Vamos a leer entonces un par de paginitas nada más. ¿Sí? Claro, despacio, ¿sí? ¿Sí? Vaya. No, lo que resulta es que
El leerlo significa muchas veces que no es que no lo sepa leer, sino que el pausar, ¿verdad? Para que muchas veces lo interpretemos mejor. Eso de no tiene ahorita pura pues. La proxémica, el uso de la sustancia sonora. Una de las herramientas más importantes para el estudio del lenguaje corporal es la proxémica. Esta estudia las relaciones entre las personas y quienes les rodean, así como las distancias con los objetos que están a la mano durante los procesos de interacción humana. Ejemplo, una conversación entre amigos, una entrevista laboral, etc. Entonces, ese uso de espacio, perdone la interrupción, ese uso de espacio que empleamos, sí se da, ¿verdad? Entre personas donde no las conocemos, entre personas donde somos muy amigos, pero mantenemos ese, vamos a decir, esa comunicación de cercanía. Y entre algunas otras que quizás interpretando de diferente manera lo que es esa relación, ¿verdad? Entre el distanciamiento, la cercanía y la intimidad. Son tres temas de espacios que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros lo aplica. Acá en la misma universidad, pues hay muchos compañeros, amigos, ustedes, que saben respetar esa verdad, esos límites entre un sector y otro sector. Y cada quien va de ello, pues, a poder compartir, ¿verdad?, esos espacios, ¿verdad? Démosle, por favor. Esta herramienta está involucrada tanto en las posturas adoptadas por individuos con relación a las personas con las que interactúan, así como la existencia o ausencia de contacto físico. En términos simples, puede estar la proxémica como una serie de cosas invisibles que marcan un espacio personal. Estas bolsas son colchones de espacio personal, identifican zonas de acercamiento con las que nos sentimos cómodos o incómodos dependiendo de la ubicación social en la que nos encontremos, así como la de la persona con la que interactuamos. Visualícese a manera de ejemplo una situación en la que el individuo permanece de continuo contacto físico con colegas de trabajo durante un convivio fuera de horas laborales. Pero este mismo individuo se sentirá completamente incómodo a esta misma distancia de contacto cuando con esos mismos colegas tenga que tratar un asunto laboral delicado en el que se tenga que negociar importantes recursos para la organización. Un ejemplo similar ocurre cuando un padre de familia recibe afectuosamente el contacto de sus hijos durante una tarde de juego, pero marca una prudente distancia con ellos cuando los regaña por haber cometido alguna travesura. Según el antropólogo Edward Hall, proxémica entre los seres humanos involucra 4 zonas o radios de acción en las que se desenvuelven las relaciones interpersonales. Número 1, distancia íntima. Es la distancia que se da entre 15 y 45 centímetros. Para que se dé esta cercanía, las personas tienen que tener mucha confianza, en algunos casos, estar emocionalmente unidos. Puede ser comunicación, se realiza a través de la mirada, el tacto, el sonido. Es la zona de los amigos, parejas, familia, etc. Y dentro de esta zona se encuentra la zona inferior a unos 15 centímetros del cuerpo, llamada la zona íntima privada. Número 2. Distancia personal se da entre 46 y 120 centímetros. Estas distancias se dan en la oficina, reuniones, asambleas, fiestas, conversaciones amistosas o de trabajo. Si estiramos el brazo, llegamos a tocar a la persona con la que estamos manteniendo la conversación. Distancia social se da entre 120 y 380 centímetros. Esa distancia que nos separa de los extraños se utiliza con las personas con quienes no tenemos ninguna relación amistosa, la gente que no se conoce bien, por ejemplo, la dependencia de un comercio, un agente de tránsito, los proveedores o los nuevos empleados, etc.
y distancia pública. Se da de 360 y no tiene límite. Es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas. El tono de voz es alto y la distancia es la que se utiliza en las conferencias coloquiales. ¿Alguien que quiera comentar entonces este tipo de distanciamiento, este tipo de relación, que ustedes quizás tengan una mayor comunicación con las personas que vienen desde compañeros de estudio, etcétera, ¿verdad? Y que por el concepto del conocimiento de la persona permite esa comunicación de cercanía, ¿sí? ¿Cómo lo? ¿Qué pasó? Cuénteme. Yo considero, ¿verdad?, que estas distancias, por ejemplo, cuando yo el primer día de universidad, ¿verdad?, no conocíamos a nadie. Entonces, para todos la distancia era pública. Pero conforme iba pasando el tiempo, se convirtió en distancia social. Después es distancia personal. A pesar de la pandemia, ¿verdad?, uno se fue conociendo, aunque sea por teléfono. Y cuando ya uno vino aquí a la universidad nuevamente, ya considero que con mis compañeros, varios arquitectos los han dicho que somos un grupo bien unido, entonces tenemos nosotros una relación bien íntima, amistosamente, ¿verdad?, con todos mis compañeros, en el sentido de que hemos venido juntos desde... Pero se mantiene ese respeto, aún habiendo una cercanía por la amistad que tienen. Sí. Pero le veo como muy sonriente, o sea, como que es más cercanía y de intimidad que se da. A cierta confianza donde uno llega hasta el primer pesado y ya no se enoja, ya no todo el mundo pero sabe cómo bromear y sabe cómo podemos bromear y hasta qué límite podemos llegar, ¿verdad? Aquí. Parece que cada quien sabe qué límite. ¿Alguien más, por favor, acá? Sí, me acuerdo con lo que ella dijo. ¿Sí? Sí, porque digamos, Maya dice, al principio no nos que no con todos se llega a tener una distancia íntima, a pesar de que convivamos 6, 7 años de carrera, no con todos se va a desarrollar Seguro. Lo personal o lo social. Claro. No, y se da en muchas situaciones, ¿verdad? Laborales, etcétera. Es uno lo que muchas veces tiene que marcar esa diferencia. Fíjese que ahí, yo he trabajado en unas instituciones, por ejemplo, en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA. Ahí hay una normativa de respeto entre las personas, entre el hombre y la mujer. De ese distanciamiento que se tiene. ¿Por qué? Porque uno, como individuo, no puede de alguna manera, ¿verdad? El tema, vamos a decir, del trabajo, que si quiere verlo de esa otra manera, donde tiene que ver respeto, pero digamos de una distancia que no es considerable, que no es ya estar neto de ti, ya eso ya ahí ya hay una cercanía, que lo que se evita es un conflicto a nivel centroamericano, ¿sí? Porque esta institución maneja comunicación de trabajo con personas de toda Centroamérica. Y entonces se maneja institucionalmente un concepto que eso es fundamental de respeto al individuo, ¿verdad? Por acá no sé si alguien más quiere compartir algún tema de comunicación o de racismo, por favor. Yo considero que no solamente es algo muy diferente de trabajo, teníamos una norma, pero también depende de cada quien cómo se lleva con las personas en esa unión de hasta las personas. O sea, determinamos su forma de ser, las personas van a integrarlo al grupo, por así decirlo. Sí, claro. Sí, no una cosa, digamos, no una cosa, sino la norma en un momento dado entre una institución, si uno labora para esa institución, si no la acepta, etcétera, la norma la tiene que aceptar. ¿Te guste o no te guste? Porque es una norma. ¿Verdad? Claro, no, sí. No, y eso puede ser. Sí, y eso puede ser. El tema es
cómo cada uno de nosotros como seres humanos apreciamos esa correcta comunicación, esa relación, ¿verdad?, que se da con los compañeros, con los alumnos, y naturalmente nosotros respetamos también al alumno como tal, hombre o mujer, no importa, pero nosotros sí tratamos de mantener ese equilibrio, porque se pueden imaginar ustedes que tenemos en mi caso tengo 16 años de estar acá y de conocer prácticamente al grupo en general, ¿verdad? Y entonces apreciamos todo ese proceso de crecimiento, de desarrollo y todo que se dan en los años, porque al final casi que debemos correr la carrera completa. Por favor, allá, Laura. Entonces, aquí cerca. Aquí. Perdón, solo voy a recoger algo aquí. Yo me pregunto, ajá. El tema que está yo creo que eso lo hablamos ahorita relacionado con los mismos de la práctica conversación, de que tiene mucho que ver también con las comunicaciones que marcamos y el tipo de mentalidad que tengamos para hacer también la mayoría de esto la mantenemos. Porque a veces hay personas que aparecen, no sé por qué cae mal. Yo digo, pero si no la conocen, es que es la sangre y tal vez están como a 20 kilómetros. Y entonces también la gente debe tomarse la oportunidad de conocer a la persona. Ya si conocido de verdad, no me cae mal, se toma esa decisión. Pero son las libras. Tal vez entonces también es una debería dar la oportunidad de conocer a los clientes. Y a veces uno se lleva mal con alguien, para decir yo el primer año de me llevaba con todo, me caí la todo. Ya, realmente, sino que solo los días tienen el grupo y yo sé, ay, no, de verdad, no son, cae mal, cae la sangre en el lado. Entonces, ya ahorita que nos aprendizajes, si yo ya trato con ellos, ya es una manera diferente de verlos, ya me hablo con ellos, ahora me piden tareas, yo capturando. Yo tengo un compañero de trabajo que ya tiene 22 años, ¿no? Entonces llegó así, luego, los pobres somos diferentes en broma. ¿Esto bien? Durante 20 años, él llegaba, no, jóvenes, digo, él llegaba, teníamos un computador con bien, estábamos a tarde, con bien, digo, no hablaba con nadie, esta es la única forma de hablar. Y así me pasó bien, ahora está bromeando con nosotros, pero ahí yo sé, se enoja, porque con la forma de la línea así me va. Es como cuando uno considera, bueno, yo al principio, toda seria, esta persona solo con verla, que cae mal, que quieren trampa, y el otro me empiezan a hablar, quieren que me calle porque yo estoy. También algo que he visto mucho en relación a en general, pues, también uno tal vez está relacionando con una persona que lleva cierto tiempo de conocerse, hay confianza y toda la onda, pero esa persona tiene un amigo que está con ese amigo, ¿verdad? Pero quiere tomarse la misma confianza que uno tiene con la otra persona, entonces ya vienen a hablar, o uno habla con la otra persona, pero como uno no tiene la misma confianza, lo miren que ¿y este qué va? O por qué me está hablando así, con la confianza que tiene, tan no, como digo, ahí, de barrera, ahí nivel. Yo recién pasó esta vez a mesa, amigo,
estaba conmigo. No tenía cabrón que andaba, que no podía con agua, me lo se lo tomaba. Yo no lo conocía. Yo le dije, ¿vos por qué te tomaste y yo con agua? Simplemente no haber permitido mirar, eso, etcétera. O sea, no sabíamos de nada con circunstancias. Sí. Pero sí. ¿Y para hacerme? Se murió de por arquitecto que ver con la educación de cada persona, porque como pone mucho que dice, sí, es muy confianzudo, y por eso, porque yo no quiero confianzuda, yo y es mi amigo y no así, si no me cae mal, pero como ponen eso, que de repente, yo estoy aquí y sé que tiene una vida, cuando se la veían. Cuando yo las conocí, ellas ya tienen 3, 4 años, ¿sabes cuánto conocen? Y yo las conocí juntas, pero yo no iba a querer pretender de que si ella estaba hablando, un hecho meterlo a la plática, porque tal vez ella sabe que estaba hablando de su vida. Y entonces ahí también se lo toca a cada uno. No hay como Yo creo que tampoco no fue alguien que sea más decantado de todo así, pero durante la forma que uno se relaciona entre ellos. O como una persona mayor no se va a relacionar igual que una persona, o sea, de todo su lugar. Yo creo que ya el tipo de personalidad de la persona, puesto que tengo también que tomar. No es lo mismo interactuar con una persona extrovertida o una persona introvertida. Y digamos que hay extrovertidas y hablan y demás. Pero por otra parte hay personas que son introvertidas y por eso saben que te caigan mal. Yo estoy en lo mismo y te sabes que Yo fui a comprar yo con la y perdón, perdón, porque yo voy a decir, no, de 50, cada uno considera que
Venga, que aquí falta todavía esta parte. 5 minutos más para terminar esta parte. ¿Ya? Por favor. Atención. No, no. Silencio en la. ¿Cómo así? Perdón. La proxémica también permite distinguir la afinidad emocional que tiene uno o más individuos hacia una persona en particular o hacia un tema que tratar. Por ejemplo, si observamos grupos de amigos en una fiesta, podemos distinguir pequeños grupos que interactúan a muy corta distancia entre sí y junto con ellos individuos parados a una distancia mayor que el individuo que claramente no está siendo parte de la conversación y en consecuencia muestran señales de incomodidad y rechazo. Correcto. Para el profesional de la seguridad, el estudio de la proxémica es muy importante ya que durante un proceso de entrevista o de interrogatorio podrán observar cambios en las distancias tonales del sujeto, evaluado conforme a cambios en su estado anímico y conforme los temas tratados van evolucionando. Mientras que regularmente un individuo que está hablando con la verdad durante un proceso de entrevista o interrogatorio tendrá a ir cerrando las distancias tonales con su interlocutor. Un individuo que está ocultando información valiosa o que esté mintiendo tendrá a abrir esas distancias tonales exclusivamente a tratar los temas que le estén causando algún tipo de incomodidad. Así funciona el caso de mentiras, quizás. Mientras que un individuo en un estado anímico de ira, tendrá a invadir con su cuerpo y extremidades superiores de una forma agresiva el espacio personal de su interlocutor para mantenerlo a raya. Un individuo con un estado anímico de aceptación permitirá que su interlocutor se acerque a su zona íntima e incluso podrá llegar a permitir el contacto físico con este cuando acepte o admita haber participado en el evento que desencadene el proceso de investigación. Cuando las distancias tonales no son entendidas y aprovechadas por el entrevistador, estas terminan funcionando en contra al iniciar el proceso de rapport, desviar la atención del individuo del tema central de conversación o le provocará reacciones de ira o miedo. Por ejemplo, si un entrevistador no entiende que su interlocutor está en una etapa de ira y no respeta la distancia tonal del individuo, este se sentirá amenazado y en lugar de tranquilizarse durante la etapa de rapport, será alterándose a un grado tal en el que la entrevista puede llegar a ser sexual e incluso se puede llegar a un altercado físico. O sea, esos límites es lo que uno tiene que saber, ¿verdad? Distinguir. De esa parte donde crea una ira, un malestar. Máxime, a veces hay situaciones también de relación, ¿verdad? De amigos, pero cuando hay otro intercambio, digamos, de la bebida, ahí hay que tener el cuidado necesario para saber distinguir. Hay quienes se vuelven muy contentos con una bebida. Con 2 casi llora. Con 3 ya grita. ¿Entiendes? Ya con 4 se duermen pues, pero o se quedan tirados. Pero hay que tener también saber ese límite de lo que uno no lo debe de hacer. ¿Verdad? Porque así como puede ser una bebida A, puede ser una bebida B, y de repente arruina su vida. Entonces, evitarlo, ¿no? Después,
dice Barrafito, el estudio y puesta en práctica de las herramientas de sistémicas facilita, dice, considerablemente los procesos de entrevista e interrogatorio independientes de las técnicas de servicio. En cambio, un mal uso de estas herramientas asegura no solo un documento fracaso del proceso, sino puede incluso, dice, determinar la importancia y consecuencias laborales, físicas y penales de un investigador. ¿Verdad? O sea que lo que les comento, digamos, entre esas instituciones, es el procedimiento, ¿verdad? Bien. ¿Tienen alguna otra duda ahorita para cerrar la actividad? ¿O continuamos debido a la evidencia que no hacemos? ¿Verdad? Ok. Yo no sé qué va a pasar de la moto, pero bueno. Solo vamos a pasar lista, por favor. ¿Cómo? ¿Pregunta? No. Ahorita la vamos a terminar de guardar. Sí, está. Gracias, Fue. Ok. Por favor, Marvin, él encuentra, ¿quién me comentó que está enfermo? Marvin. Sí. ¿Quién? ¿Usted fue el que me comentó de Marvin? No. ¿Cómo? No. Pregunté por Marvin, asistencia. Dennis, ok. ¿Me iba a comentar algo no? No, ¿cuándo vamos a poner asistencia? ¿Quién es? ¿Dónde está usted? Hija Daniela Portillo. Yo soy Julio García. Mire, Diana, usted también vino, pero ella la vinieron a traer. Pero como que se puede ya hace como una hora. No, hombre, 15 minutos. ¿Cómo la cuida usted? Pues.
A ver, chicos, rapidito, Cristian, ya no está. Brenis, se fue el compañero que está enfermo. Diego, no, pero este es Diego, el que ya no está. Luis Gerardo, Ni se puede trabajar. Presente. Gracias, Diego. Jennifer. Sergio Manuel. Lilia Maciel. María del Cielo. Stephanie Morales. Mirza Daniela. Ya se fue. Ok. Ok, ahí ya lo había puesto. Julio Toniel. Decia. Renzo. Brandel. Y Ana Laura. Toca chico. Que descansen, jóvenes. Que descansen. Muchas chicas. Igualmente. A mí no me llamó. Yo creo que si lo vi, ahorita voy. Ahorita lo veo. ¿Dónde estamos con usted? Pedro. ¿Está Pedro? Ahí estaba. Pedro. Ajá. Ah, ahí está. Cuidado. Vaya, jóvenes, descansen. Descansen. Se portan bien.